En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Que Dios les bendiga. Hoy tan duro que ustedes estaban cantando y ya se cansaron. Dios les bendiga en esta noche. Oh, pero la gente canta y canta y cuando uno va a predicar se apaga. Cuando saben que uno necesita ese impulso. Dios bendiga a su pueblo. Alabamos al Señor por este gran privilegio que nos da de compartir su palabra en esta noche. Gracias a la directiva de la Asociación de Pastores de Dajabón por su invitación. Y gracias a todos ustedes porque disponen su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y esta actividad que me ha parecido, cuando escuché de esta actividad, me ha parecido tan interesante y a la vez tan necesaria en nuestro país, que ustedes celebran el Día del Perdón en este municipio. Y damos gracias al Señor por eso. Yo quiero en esta noche, en ese marco de lo que ustedes han establecido como costumbre, según he oído cada año en este lugar, yo quiero conversar con ustedes esta noche acerca de la poderosa llave que es el perdón. De eso quiero hablar en esta noche, la poderosa llave del perdón. Vamos a ponernos en pie y vamos a nuestras Biblias. San Mateo capítulo 6, versículos 12 y 14. Y antes de eso, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Y luego San Mateo 6, versículos 12 y 14. Proverbios 28, 13. Y después San Mateo 6, versículos 12 y 14. Proverbios 28, 13, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. San Mateo capítulo 6, versículos 12 y 14. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Señor, esta es tu palabra. Este es tu pueblo. Yo soy tu siervo. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Que yo pueda, Señor, en esta noche decir a tu pueblo lo que tú sabes necesitamos escuchar. Estamos en tus manos, quedamos a tu merced. Por Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Siempre que nosotros hablamos de llave, nos damos cuenta, y si usted por si acaso no lo ha pensado, haga la relación, que la palabra llave se relaciona bastante con la palabra clave. De hecho, en algunos idiomas la palabra llave tira más a clave que lo que conocemos. Ustedes, por ejemplo, que están cerca de la frontera, saben que la palabra llave en ese idioma se parece a clave entre nosotros. Igual en portugués, la palabra llave se parece a la palabra clave que usamos en nuestro idioma. Y en inglés también la palabra llave se parece a la palabra clave. Lo que significa entonces que en el contexto de nuestra reunión en esta noche estamos viendo el perdón como esa clave para la vida abundante a la que nos ha llamado Jesús. Primero, ese perdón que Dios tiene para nosotros y al que nosotros no accedemos muchas veces porque, como dice las Escrituras,
preferimos ocultar la falta delante de Dios, ignorando que, como dice su palabra, el que oculta la falta delante de Dios acarrea para su vida una carga que no necesariamente tendría que llevar. Y por ese lado vamos a ver la importancia de ese perdón. Pero vamos a ver también en un segundo momento cómo ese perdón entre los seres humanos nos conduce a esa vida de abundancia que tiene Cristo para nosotros. Cómo ese acto de perdón, que en momento tal vez constituye un sacrificio enorme para algunos, una vez que llenos del Espíritu Santo lo practicamos, llega a ser para nosotros como bálsamo que tanto necesitamos y no nos damos cuenta. Sobre lo primero, mis hermanos y hermanas, el texto que nosotros leímos nos habla de un perdón sublime que Dios tiene para nosotros a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo. Primero, porque nosotros como individuos, sin darnos cuenta en ocasiones y muchas veces habiéndolo planificado, fallamos delante de Dios. Por eso es importante nosotros saber que no hay hombre ni mujer sobre la tierra que con sus dichos, que con sus hechos e incluso con sus pensamientos, al menos una vez al día, no haga o diga o piense lo que bien sabemos que no es la voluntad de Dios. Por eso, como individuos, hermanos y hermanas, cada día debemos tener la tarea, tanto al iniciar el día como al concluir el día, asegurarnos de hacer lo que el texto bíblico nos recuerda: confesar delante de Dios nuestras faltas, acceder a ese perdón por fe y por consiguiente liberar nuestras vidas, pero no liberarla como la manera en que el mundo a veces habla de liberar el alma, como de manera tonta, olvidarse de la realidad. No, liberar el alma llevándola a la verdadera libertad a la que Cristo nos ha llamado. Esa libertad que hay en nosotros cuando accedemos ciertamente al perdón que Dios tiene para nosotros. Y el salmista dice de manera muy sabia: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y todo el día gemía. Pero un día mis pecados confesé, mis faltas declaré, y entonces tuve acceso a la clave para obtener el perdón y andar en la libertad a la que Cristo ha llamado a su pueblo. Y hay mucha gente, hermanos y hermanas, que porque quiere, porque no se ha dado cuenta, camina con esa carga de desobediencia a Dios, de pecado ante Dios. Y a pesar de tener una trayectoria en la vida de la iglesia, no ha entendido que los que hemos conocido al Señor no tenemos que llevar carga de pecado acumulado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo nos liberta de todo pecado. Pero hay necesidad de que haya una decisión nuestra en el sentido de ir delante de Dios como individuo, confesar nuestras faltas, humillarnos con sinceridad y buscar el perdón que Dios tiene para nosotros de manera gratuita, pero de manera comprometida y seria también. Pero también a nivel familiar y a nivel colectivo, es decir, como iglesia. Decíamos ahorita, o decía alguien mientras oraba, ¿cuántas veces se nos llama a la unidad y frente al mundo mostramos que hablamos de unidad, pero en nuestro proceder hay otra cosa?
Por eso la iglesia de este tiempo no puede hablar de perdón ni en este municipio ni en ningún otro lugar, si primero en su interior, de manera sencilla, pero de manera sabia, se pregunta primeramente qué tanto yo estoy comprometido con ejemplificar, con encarnar el Evangelio de Jesucristo, buscando entender que con los demás, muy a pesar de su credo y su forma, somos uno en Cristo. Porque a veces, hermanos y hermanas, en el deseo de trascender y en el deseo de ser tantas cosas, y tristemente con el activismo rancio en que andamos tantas veces, tenemos tan poca intención y tan poca voluntad de vivir unidos como pueblo de Dios. Por eso la iglesia, antes de buscar conducir al municipio al perdón en un día como este, tiene que ir delante de Dios en oración, buscando ese perdón de Dios, para que el Señor nos perdone por las veces que no ejemplificamos al mundo que somos uno, para que el mundo crea como enseñó Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a eso, nuestro discurso de perdón, nuestras predicaciones acerca del perdón de Dios van a ser vanas, porque aunque no nos demos cuenta, ya el apóstol lo dijo, somos cartas abiertas delante del mundo. Y como somos cartas abiertas, incluso cuando no nos estamos dando cuenta, el mundo está mirando lo que somos. Por eso es muy importante buscar ese perdón municipal delante de Dios. Pero es prioridad buscar el perdón de Dios a lo interno de la iglesia por las veces que no cumplimos su palabra, cuando ella nos invitó a vivir como luz del mundo, como sal de la tierra, cuando su palabra nos invita a que nosotros vayamos cada día ilustrando al mundo que verdaderamente el amor de Cristo nos une, y que sin importar las diferencias que tenemos como seres humanos que somos, nos une una sola realidad: el amor de Dios, que se expresa en el perdón de nuestros múltiples pecados. Y como iglesia, cuando de esa manera nos conducimos, entonces sí podemos hablar de perdón municipal. El texto, hermanos y hermanas, plantea una realidad bipartita. Primero dice el que encubre el pecado y el que confiesa el pecado. A decir del texto en el libro de los Proverbios, ese texto que leímos, quiere decir entonces que el que encubre el pecado sin darse cuenta actúa cobardemente. Porque para ir delante de Dios y reconocer lo que somos, si bien se necesita fuerza de voluntad, también se necesita una sumisión delante de Dios, para que de esa manera yo llegue a entender que sin Dios no somos nada, y que si le estoy en falta, busco su perdón para vivir en esa vida a la que Él nos ha llamado. Por eso el salmista, en el libro de los Proverbios se plantea muy claramente: hay quienes tienen la libertad de encubrir el pecado, o más bien, todos tenemos la libertad de encubrir la falta, y todos tenemos la libertad para confesarla. Ahora, el que la encubre actúa cobardemente, pero el que la reconoce y la confiesa, ese es verdaderamente valiente. Ese es valiente porque reconoce que delante de Dios no hay necesidad de ocultar nada, ni se logra ocultar con éxito, porque Él escudriña hasta los corazones. Por eso hay que vivir delante de Dios con el corazón abierto,
Por eso, cuando estamos delante de Dios, hay que saber que incluso lo que yo no sé, no he dicho aún, lo sabe el Señor. Y a veces, hermanos y hermanas, no nos damos cuenta que aquello que yo me empeño por ocultar demasiado, termino poniéndolo en evidencia, no solo delante de Dios, sino incluso delante de los seres humanos que son iguales que yo. Por eso ganamos de todas maneras cuando buscamos acercarnos al Señor. Cuando la iglesia busca ese perdón de Dios, lo primero que encuentra es esa libertad que caracteriza a los hijos de Dios para adorar. Cuando la iglesia busca estar a cuenta con Dios, adora con gozo, adora con libertad, adora de corazón, busca el rostro de Dios sin miedo, se acerca a Dios sin pena, le alaba y está seguro de que a la manifestación del Espíritu Santo, en vez de miedos, habrá alegría en el pueblo. Porque si estamos en esa dirección y estamos en esa conexión y en verdad buscamos el rostro de Dios y en verdad estamos a cuenta con Él, cuando se manifiesta en el pueblo, no tememos al castigo, le alabamos, le glorificamos, y aunque el mundo no entiende lo que hacemos, lo hacemos con la libertad que da el perdón y el gozo del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nos acercamos al Señor y buscamos su perdón y lo encontramos de veras, por eso cuando nos reunimos, la gente pregunta que si no nos mortifica el alto costo de la vida, o si no nos preocupa lo que está viviendo el mundo. En verdad nos preocupa, pero más allá de todo, estamos a cuenta con Dios. Y aunque sabemos que somos pecadores, sabemos también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sabemos que Dios nos ha perdonado y sabemos que ese perdón nos es suficiente. Y sabemos que por ese perdón le alabamos con libertad. Ahora bien, hermanos y hermanas, Dios nos ha perdonado, pero lo que pasa es que para que ese perdón pueda elevarse, digamos, a la máxima potencia entre nosotros, hay una condición importante en el texto del Nuevo Testamento que leímos. Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, entre otras cosas les dijo: mire, una cosa que no debe faltar en su oración es: perdónanos nuestras deudas o faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y ahí es que la cosa se complica, hermanos y hermanas. De pequeño yo siempre pensaba al oír este texto que ese es uno de los momentos en que Dios decide ignorar parte de lo que estamos diciendo. Porque si Dios le prestara atención al pie de la letra a nuestras oraciones cuando hablamos de esta manera, en verdad hay que reconocer que ninguno de nosotros a veces disfrutaríamos del perdón del Señor. Porque el texto dice: perdónanos nuestras deudas u ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, es importante uno mirarse a sí mismo, considerar en primer lugar lo amoroso que Dios ha sido con nosotros. Considerar que aunque perdonar constituye sacrificio, ya para Dios lo fue. Y a través de Cristo o en Cristo se hizo el más grande de los sacrificios para el perdón. Por ello, la idea de que perdonar es un sacrificio grande ya no es excusa, porque el sacrificio más grande en aras de perdonar
fue haber entregado a Cristo por el perdón nuestro. Y si eso es así, mis hermanos y hermanas, a veces uno oye tantas teorizaciones acerca de perdonar. Perdono, pero no olvido. Perdono, pero me quedo con algo por si acaso. Perdono, pero desconfío. Y en realidad uno no va a cuestionar esas cosas de manera particular con nadie, porque solo quien ha vivido la ofensa conoce la profundidad de la misma. Solo quien ha sido ofendido, solo quien ha vivido el engaño, entiende las heridas que deja eso en el corazón. Y en verdad las heridas son profundas, pero la sangre de Cristo tiene poder. En verdad las heridas son hondas, pero el Espíritu Santo sana las heridas. En verdad el dolor es profundo, hermano, porque uno a veces como ser humano quiere mirar a otro lado, pero Cristo nos invita a encarar la realidad, a encararla de manera objetiva, pero también a encararla mediante el poder del Espíritu Santo. Porque de otra manera nosotros no vamos a perdonar. De otra manera no vamos a poder alcanzar a perdonar a aquellos que nos han ofendido. El texto dice así muy claro y añade: porque si ustedes perdonan a los seres humanos sus ofensas, Dios también perdonará esas ofensas. Ahora, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de quienes fueron vejados, sacrificados, traicionados y perdonaron. Pero el más interesante para mí en este contexto es el ejemplo de José. Porque si te traicionan de afuera, tú sencillamente abandonas la calle y no vuelves por ahí. Pero si es el de la casa, se complica más. Y a José lo traicionaron sus hermanos. Y amén de todas las teorizaciones que hay hoy sobre la causa de esa traición, amén de todo eso que sabemos que posiblemente sean certísimas, pero hay una realidad, y es que ese pobre muchacho fue avergonzado, fue vendido y fue llevado a tierra ajena por su propia familia, por sus propios hermanos. Y cuando él tuvo la oportunidad de estar en puesto de privilegio, en vez de vengarse, mostró el amor de Dios perdonando. Y nosotros a veces miramos esos textos como si fueran escritos entre ángeles, y por eso a veces nos cuesta tanto aplicarnos la palabra de Dios, porque olvidamos que esa gente era tan humana como nosotros, tenía tantas debilidades como nosotros. Y eso, en vez de ser un problema, es maravilloso, porque significa que si Dios es el mismo y estuvo con José, como de hecho dice su palabra, está con nosotros. Y si está con nosotros, Él es que nos ayuda a perdonar. Por eso, hermano, hermana, suelta el enojo. Por eso no sigas pensando en la ofensa. Si aquel te ofendió y quiere seguir viviendo su vida llevando carga, no la lleves tú, que ya Cristo llevó una carga por ti. Ponte en las manos del Señor, busca perdonar, libera tu corazón y salta a la libertad de Cristo. Porque a esa libertad nos ha llamado el Señor. Porque esa libertad quiere el Señor para nosotros. Mis hermanos, preguntémonos brevemente, ¿a quién entonces debemos perdonar para acceder a esa libertad? Bueno, uno no se da cuenta a veces que al primero que yo tengo que perdonar es a mí mismo. ¿Cuántos cristianos que a pesar de que Dios le perdonó, ellos todavía no terminan de perdonarse?
Y cada vez que van delante de la presencia de Dios, les sale esa amargura por los pecados pasados. Si ya Cristo te perdonó, suelta el pasado y extiende tu mano al futuro glorioso del Señor, mientras vive el presente maravilloso en su presencia. Así que al primero que yo tengo que perdonar es a mí mismo, pero también yo me tengo que perdonar por los errores que cometí. Tantas cosas que yo en mi juventud, en mi adolescencia, en mi vida hice, que probablemente de alguna manera influyen en lo que yo soy hoy, en lo que no logré, en lo que perdí. Y ahora yo me voy a sentar toda la vida a pensar que no hice, y cada vez que tengo una oportunidad no la voy a tomar porque me voy a martirizar. Y aunque estoy leyendo la Biblia y estoy viendo la libertad a la que Cristo me llama, constantemente voy a martillar mi corazón. No. Olvida eso, perdónate a ti mismo, porque ya Cristo lo hizo. Y si tú no te has perdonado a ti mismo, no puedes perdonar a los demás, y por consiguiente no puedes acceder a la plenitud del perdón de Dios y de la vida en abundancia a la que Cristo nos llama. Y a veces uno oye esas oraciones de aquellos hermanos que desde que le invitan a orar es como si fueran a convertirse de nuevo, como si todavía Cristo no me ha cambiado, como si todavía Cristo no me ha transformado, como si no me hubiera Cristo regenerado. Y entonces vivimos todo el tiempo repitiendo esa misma historia y esa misma historia. No, hermanos, hay que soltar eso y saber que ya Cristo me perdonó y yo me perdono a mí para ser canal de bendición y perdonar a otros. Y a esa libertad que Cristo nos llama, cuando nos acercamos a ella, encontramos ciertamente lo que Cristo tiene para nosotros. Y ahora es que yo, después que vine a la jabón, hago un chin más. Hermanos, no solamente hay que perdonarnos a nosotros mismos, hay que perdonar también a la familia. ¿Cuántos padres que cometieron errores y que yo todavía no los saco del corazón? Yo todavía le llevo atragantado. ¿Cuántas veces llevamos a cuesta el abandono del padre, el abandono de la madre, las malas decisiones de los padres? Y a veces nos hacemos líderes en las iglesias y nos acordamos de que no hemos perdonado cuando pensamos en la manera en que yo actúo con los viejos míos. Cuando hemos conocido a Dios, perdonamos incluso a los que tuvieron responsabilidades conmigo cuando yo no podía valerme y no lo hicieron por las razones que fueren. Si fueron unos sinvergüenza, yo fui sinvergüenza delante de Dios y Él me perdonó. Si fueron descuidados, yo fui descuidado delante de Dios y Él me perdonó. Si fueron lo que hayan sido, muchas veces yo no he sido fiel a Dios, pero vivimos cantando: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Traer al Señor para que nosotros no vivamos esclavizados, porque hemos venido a Cristo por una vida en abundancia, por una libertad a la que Cristo en verdad nos ha llamado. Mis hermanos y hermanas, yo me perdono a mí mismo, perdono a mi familia, y después puedo extenderme a perdonar a los de la iglesia. Y Jesús incluso nos invita a una milla más, porque Él dice: incluso oren hasta por sus enemigos. Oren hasta por sus enemigos. Yo sé que ustedes conocieron al evangelista Gille Ávila, que desde muy pequeño me llamó la atención porque él nunca usaba corbata en camisa manga larga, sino en camisa manga corta.
Porque usted sabe que el muchacho siempre mira lo que no tiene que ver. Y yo no sabía de su prédica, yo sabía esa parte. Ahora un día yo escuché algo que yo sé que ustedes conocen y hasta hoy me martilla esa realidad. Si usted me pregunta que yo lo entendí, le hablo mentira. Si usted me pregunta, yo le digo que sí, porque hasta hoy yo no lo entendí. Usted sabe que un día él mismo cuenta que regresando de una de sus campañas se le informó que alguien había asesinado a su hija. ¿Lo recuerdan? Y lo curioso para mí fue, yo todavía siendo un muchachón, yo oír que él había ido a la cárcel a donde estaba aquel asesino y no solamente había orado por él, sino que también invitó a aquel hombre a aceptar a Cristo, y lo hizo porque él ya como cristiano lo había perdonado. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que luego me contaron que este hombre hasta llegó a ser parte del ministerio de Guilla Ávila. ¿Yo entiendo eso? No, no lo entiendo. ¿Sería fácil para mí? No, no vamos a mentir. Y menos yo, que todavía soy un muchachón que no entiendo bien la vida. Imagínense ustedes. Ahora, yo estoy seguro de algo, que cuando uno ha conocido en verdad al Señor, cuando en verdad el Espíritu Santo está entre nosotros, cosas hacemos solo como dice Jesús: el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso, hermano, perdonamos las ofensas. Por eso olvidamos el rencor. Porque aunque a veces no entendemos por qué lo estamos haciendo, sabemos que en nosotros está impreso el amor de Dios. Sabemos que en nosotros está esa fuerza del Espíritu Santo. Sabemos que en nosotros está ese bálsamo del amor de Dios que nos transforma, nos hace nueva criatura, hace que nosotros caminemos de manera que la gente no puede entender por qué procedemos de esa manera. Pero lo hacemos porque el amor de Dios está entre nosotros. Hermanos y hermanas, sin duda alguna, Dios nos ha perdonado y Él nos invita a que seamos partícipes a plenitud de ese perdón. Pero lo que pasa es que constantemente oramos diciendo: perdóname, Señor, como yo perdono a los que nos ofenden. Mis hermanos, y de una cosa la iglesia es ejemplo en este tiempo y debe seguirlo siendo, es de ese perdón. Y voy a concluir diciendo 3 cosas importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de perdonar al estilo cristiano. Porque si usted consulta otras fuentes, otros movimientos, otras corrientes filosóficas, habrá miles de teorizaciones sobre ello. Pero en primer lugar, el perdón al que se refiere el texto bíblico entre nosotros es el perdón que olvida para siempre. Y aunque a veces se asome a la ventana de nuestra mente el recuerdo de la ofensa, tal vez recordemos algo, pero no para vivir amargado. Lo recordamos tal vez como experiencia de vida, como manera de nosotros ser y saber que eso nos dolió y no vamos a hacerlo a nadie, pero no lo recordamos para vivir amargado, porque el ejemplo al estilo cristiano es para siempre. Jesús es el ejemplo porque Él no solo habló de perdonar al hermano 70 veces 7, sino que estando en la cruz del Calvario dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso nosotros, sin importar si la ofensa haya sido planificada o por accidente, perdonamos y olvidamos para siempre. ¿Tú lo vas a hacer solo? No, tú lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo.
En segundo lugar, y debemos irnos a casa con esto, el perdón cristiano es un perdón que transforma, que limpia, que nos libera de cargas, que nos hace otra vez ser nuevo. Porque cuando sacamos de nuestro pecho todo ese rencor, es como si renaciéramos. Y lo triste, hermanos y hermanas, es que mucha gente no perdona, pero no se da cuenta de que el que me ofendió vive sinvergüenzamente, sin pensar en eso. Y yo cada día más agachadito y más agachadito, porque cada día la carga más pesada en mis hombros. Por eso, hermano, si el que le ofendió vive sinvergüenzamente, como decía mi abuela, por más vera, suelte eso en el nombre del Señor. Perdone en el nombre del Señor. ¿Cómo usted lo va a hacer? Agárrese de Cristo. Agárrese del Señor. Eso significa, hermanos y hermanas, que hay que pensar también en que a veces vivimos en el hogar y supuestamente hemos perdonado la ofensa del que vive conmigo, pero lamentablemente siempre caminamos con esa desconfianza basados en el error pasado. Yo no le voy a decir que no hay que pensar en eso o que eso no nos va a doler, mil cosas de esas, porque yo no conozco, gracias a Dios, ese mundo de que del engaño y esas cuestiones. Cada uno sabrá lo que está viviendo. Pero sin importar lo profundo que haya sido el resbalón del que vive con usted, si usted quiere verdadera libertad, hable de eso y perdónese seriamente en el nombre del Señor. Esa es de la única manera en que podrá acabar de vivir esta vida que es tan corta y que nosotros para colmo la cortamos más con nuestros rencores. Y finalmente y en tercer lugar, el perdón al que Cristo nos llama no solamente nos impacta a nosotros, el perdón también no es el que Cristo nos llama, impacta a otros. Porque cuando perdonamos, también le enseñamos al mundo que hay una manera distinta de ser, que hay una manera diferente de proceder, que el molde de rencor en que quiere vivir el mundo, nosotros no estamos dispuestos a encajar en el mismo, porque nuestro molde es Cristo y Él nos trajo a sus pies perdonando a través de su perdón, y por consiguiente nosotros también perdonamos.